Tú crees que conoces la historia del narco gallego. Crees que todo empezó y terminó con Sito Miñanco, con sus lanchas, sus fajos de billetes y su equipo de fútbol. Te mintieron mientras el mundo entero miraba el circo. Otra familia movía los hilos desde el silencio. Apellido del siglo XVIII, sangre de notarios, fincas frente al mar y toneladas sin nombre. Esta es la otra familia del narco gallego que nadie recuerda. Y vas a entender por qué nunca la pillaron del todo. El día que 100 agentes bajaron sobre Cambados, se llevaron esposados a los hombres que firmaban autógrafos en el campo de fútbol, a los que vivían en mansiones de hormigón, a los del oro al cuello. No tocaron a los del paso de piedra del siglo XVIII. A esos no, a esos los saludaron al salir del pueblo. Quédate, te voy a explicar cómo un apellido aristocrático se convirtió en la mano invisible de la cocaína gallega, ¿y por qué el Estado lleva 40 años fingiendo que no existe? Cambados, provincia de Pontevedra, 14.000 habitantes, capital del Albariño. Un casco histórico de pazos de granito, balcones de hierro forjado y plazas empedradas que parecen sacadas de otro siglo. Para el turista que cruza el arco de los Fefiñanes con una copa de vino blanco en la mano, este es un pueblo de bodegueros, marineros y curas viejos. Para la Audiencia Nacional, durante 4 décadas ha sido la capital europea de la cocaína. La historia oficial del narcotráfico gallego cabe en 3 apellidos: Miñanco, Charlines, Oviña. 3 clanes que llenaron portadas, telediarios y series de televisión. 3 clanes que compraron pazos, equipos de fútbol y silencios policiales. 3 clanes que terminaron en la cárcel, en juicios kilométricos, en documentales con música épica de fondo. La historia oficial es ruidosa. Es la historia que el Estado necesitaba contar para fingir que había ganado. Pero hay otra historia. Una historia que no aparece en los telediarios. Una historia que no tiene serie de Netflix. Una historia escrita en notarías, en registros de la propiedad, en escrituras de fincas costeras que cambian de mano cada 7 años para evitar la prescripción fiscal. Es la historia de las familias que estaban antes de Miñanco, que estuvieron durante Miñanco y que siguen estando ahora que Miñanco es un anciano con tobillera electrónica. El nombre que más se repite en los expedientes secretos no aparece en ningún titular: Rubianes. Un apellido que en Cambados pesa más que el oro. Un apellido vinculado a la Casa Grande das Viñas, a la Real Audiencia de Galicia, a la nobleza terrateniente del Salnés desde antes de que se inventara la palabra cocaína. Un apellido que llegó al narcotráfico no desde la precariedad como Miñanco, sino desde la respetabilidad, desde la propiedad de la tierra, desde el privilegio. La diferencia es brutal. Mientras Sito Miñanco compraba el pazo de Bayón con dinero recién blanqueado y lo convertía en un símbolo grotesco de la ostentación delictiva, otras familias del pueblo seguían viviendo en pazos que sus tatarabuelos habían construido con vino y con sangre antigua. No necesitaban demostrar nada, no tenían que comprar respeto, lo habían heredado. Y ahí está la trampa. La policía sabe perseguir al nuevo rico. Sabe oler el dinero recién impreso, los Mercedes que aparecen de la nada, las casas levantadas en 2 meses. No sabe perseguir al apellido que lleva 300 años en el mismo sitio. No sabe leer un registro de la propiedad de 1770. No tiene herramientas para investigar a un hombre que viste igual que su abuelo y que firma con la misma pluma. Cuando llegó el contrabando de tabaco en los años 70, las fincas costeras del Salnés ya estaban repartidas. Cuando llegó el hachís marroquí, los puntos de desembarco ya tenían dueño. Cuando llegó la cocaína colombiana en los 80, las rutas marítimas ya estaban estudiadas. Las familias tradicionales no tuvieron que aprender el oficio. Llevaban 2 siglos perfeccionando la logística del extraperlo, del aguardiente clandestino, del aceite sin papeles. La cocaína fue simplemente la última mercancía.
Lo que hicieron los nuevos clanes fue darle a Galicia el rostro del narcotráfico. Lo que hicieron las familias antiguas fue darle al narcotráfico el cuerpo, la infraestructura, los pulmones. Miñanco era el actor principal de una obra que otros habían escrito y otros producían. La empresa San Saturnino, nombre tomado de la torre defensiva más icónica de Cambados, aparece una y otra vez en investigaciones judiciales como pieza logística del entramado. Barcos de pesca registrados a nombre de armadores con apellidos del pueblo. Embarcaciones que entraban y salían de la ría como si transportaran almejas. A veces transportaban almejas, a veces no. La maravilla de este modelo es su invisibilidad estructural. Un barco que lleva 30 años faenando en la misma ría no levanta sospechas. Un pazo que lleva 3 siglos en pie no aparece en una redada. Un apellido que firmó documentos coloniales no es sospechoso para un juez. La aristocracia del Salnés convirtió su pasado en blindaje. Y yo te lo digo con la rabia de quien lleva años viendo el mismo truco. La policía busca al narco con cadenas de oro. La justicia busca al narco con mansiones nuevas. Nadie busca al narco que come ostras con cubertería de plata heredada. Y mientras tú lees esto, en Cambados sigue habiendo apellidos que nunca han pisado un juzgado. Algo se va a romper, y cuando se rompa va a salpicar a gente que tú siempre creíste intocable. Imagínate un pueblo donde la palabra de un hombre con apellido viejo vale más que una sentencia firme, donde el cura, el notario y el alcalde se sientan a comer en la misma mesa desde hace 7 generaciones. Ese pueblo existe, se llama Cambados, y vas a entender por qué meter cocaína en ese pueblo no fue un acto criminal, fue una herencia. Para entender a los rubianes hay que retroceder antes del narco. Mucho antes. Hay que retroceder hasta el siglo XVIII, cuando Galicia era una región de minifundios, foros, hidalgos arruinados y curas con poder de juez. Una sociedad cerrada, jerárquica, donde el apellido determinaba el destino. En ese mundo, los rubianes ya eran alguien. Vinculados a la Casa Grande das Viñas, con cargos en la Real Audiencia de Galicia, los miembros del linaje ejercieron de juristas, de subdelegados, de administradores reales. Eran la mano que firmaba los papeles, la mano que decidía qué se cobraba y qué no, la mano que escribía la ley en una región donde la ley llegaba siempre tarde y traducida. El Salnés es una comarca extraña. La ría de Arusa tiene más recovecos que un mapa de pirata. Calas, escolleras, islotes, bancos de arena, pequeñas playas escondidas detrás de pinares centenarios. Es la geografía perfecta para el contrabando. Y eso lo sabían los rubianes mucho antes de que un colombiano viera por primera vez la ría. Durante los siglos XVIII y XIX, el contrabando que entraba por estas aguas no era cocaína, era aguardiente sin pagar impuestos, era tabaco portugués, era aceite, jabón, telas. El Estado central nunca controló del todo la costa gallega. Las familias propietarias de las fincas frente al mar controlaban los accesos, los caminos, los muelles privados. Y cobraban su parte, generación tras generación, con una eficacia que ningún ministerio supo nunca igualar. El siglo XX llegó a Cambados con 3 cosas: el albariño, el franquismo y el extraperlo. Las 3 encajaron a la perfección con el modelo de poder existente. Las bodegas tradicionales, como las vinculadas al Pazo de Fefiñanes o a Joaquín Gil de Armada, se convirtieron en empresas legítimas que blanqueaban, sin saberlo todavía, lo que después se convertiría en una técnica refinada. Producían vino, vendían vino, cobraban en efectivo, reinvertían en tierras. Una máquina perfecta. Y entonces, en los años 50, llegó el rubio, el tabaco rubio americano, prohibido por el régimen, demandado por la población. Una mercancía pequeña, ligera, fácil de mover por mar. Los marineros del Salnés empezaron a traerlo desde Portugal y desde Gibraltar. Lo guardaban en bajeras,
en bodegas, en pajares, lo distribuían por toda Galicia, por todo el norte de España. El extraperlo del tabaco creó la primera generación de capos gallegos y creó la red. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. Los nuevos contrabandistas, los marineros que empezaron desde abajo, necesitaban tres cosas. Necesitaban barcos, necesitaban puntos seguros de desembarco, necesitaban silencio en el pueblo. Las tres cosas las controlaban las familias antiguas. Las familias propietarias del puerto, de las fincas, de los caciques locales. El acuerdo fue tácito, inteligente, devastador. Los Miñanco, los Charlins, los Oviña, los Pastoriza pondrían la cara, el riesgo físico, la tripulación. Las familias tradicionales pondrían el territorio, las relaciones institucionales, la cobertura social. Ambos ganarían. Pero solo uno aparecería en los titulares cuando algo saliera mal. En los años 70, cuando el hachís marroquí empezó a sustituir al tabaco, el sistema ya estaba aceitado. Las planeadoras salían de Cambados y de Vilanova de Arusa cargadas de fardos. Los puntos de descarga eran los mismos que se habían usado durante décadas. Nada nuevo, solo una mercancía distinta y márgenes mucho más altos. Y en 1982, todo cambió. Un grupo de gallegos viajó a Colombia. Conocieron a los hombres del cartel de Medellín. Volvieron con una propuesta que partió en dos la historia del Salnés. Cocaína, toneladas, pagadas en dólares, distribuidas en toda Europa. Cambados, un pueblo de 14.000 habitantes, se convirtió en el puerto de entrada más rentable del continente. Y nadie, ni la Guardia Civil, ni la policía, ni el juez de instrucción, ni el alcalde, ni el cura, pudo pararlo. Porque para pararlo había que tocar a las familias. Y a las familias no se las toca. He visto pueblos enteros venderse por mucho menos. Pero Cambados no se vendió. Cambados se entregó. Y los que mandaban hicieron lo que llevaban haciendo 300 años. Mirar para otro lado y cobrar la comisión. Lo que viene ahora es el sistema. Y el sistema, cuando funciona bien, no hace ruido, solo hace dinero. Y deja muertos por el camino. Sito Miñanco pagaba a sus futbolistas con bolsas de plástico llenas de billetes en el vestuario. Todo el pueblo lo sabía, los niños lo sabían, el cura lo sabía, el comisario lo sabía. Y nadie movió un dedo. Quédate, te voy a explicar cómo se construye un sistema criminal donde el ruido de un solo hombre tapa el silencio de 20 familias. Y por qué ese ruido era exactamente lo que el sistema necesitaba. La década de los 80 en Cambados fue, en apariencia, la década de Sito Miñanco. José Ramón Prado Bugallo, nacido en 1956, era el rostro perfecto del narco gallego. Joven, guapo, carismático, generoso, un hombre que había salido del barro de la pesca y que ahora vestía con trajes a medida y conducía coches que en el pueblo nadie había visto antes. Miñanco entendió algo fundamental. Entendió que en un pueblo pequeño, la legitimidad no se compra con dinero, se compra con pertenencia. Compró el Juventud Cambados, el equipo de fútbol local, lo subió a Segunda División B, lo llevó de gira por Venezuela, por Colombia. Los viajes deportivos servían, oficialmente, para promocionar el albariño y el turismo. Servían, en la realidad operativa, para sellar acuerdos con los proveedores sudamericanos cara a cara. El estadio del Burgán se convirtió en algo más que un campo de fútbol. Se convirtió en una plaza pública controlada. Allí, los sábados, todo el pueblo veía a Miñanco aplaudir desde la grada presidencial. Era el rey, era el benefactor, era el hijo pródigo. Pagaba el tratamiento de un niño con leucemia. Financiaba las fiestas patronales, regalaba pavos en Navidad. Y mientras tanto, las planeadoras llegaban, cargadas, una tras otra.
400, 500, 600 kilos de cocaína por viaje, descargadas en los puntos de siempre, almacenadas en los pazos de siempre, repartidas por las rutas de siempre. Lo que la prensa contó entonces y lo que sigue contando ahora es la versión Miñanco. Las anécdotas espectaculares, la fuga en helicóptero, los amantes, las propiedades en Sudamérica, la detención de 1991 en la Operación Nécora. Lo que la prensa no contó porque no podía contarlo, porque las pruebas estaban enterradas en notarías inaccesibles, era el otro nivel, el nivel donde se decidía de verdad. Mientras Miñanco llenaba portadas, otros nombres movían los hilos contables. Empresas instrumentales con sedes en Cambados, en Vilagarcía, en Pontevedra, sociedades con consejos de administración que cruzaban apellidos antiguos con testaferros recientes. Una red de distribución capilar que llegaba hasta Madrid, hasta Cataluña, hasta el norte de Europa. La estructura logística era brutal y elegante. 3 niveles claramente separados, comunicados solo por hombres de confianza, sin que ningún eslabón conociera al siguiente. El primer nivel, el más visible, eran los marineros. Tripulaciones de 5 o 6 hombres en planeadoras de fibra de vidrio, equipadas con motores fuera borda de 500 caballos. Salían de noche sin luces, sin radio, sin documentación. El segundo nivel eran los descargadores y los garajistas. Hombres del pueblo, normalmente jóvenes, pagados en efectivo, encargados de recoger los fardos en la playa y trasladarlos a los almacenes. Estos almacenes eran bodegas vinícolas legítimas, bajeras de Pazo, naves industriales registradas como almacenes de mejillón o conserva. Lugares donde la entrada y salida de cajas no levantaban ninguna sospecha. El tercer nivel, el invisible, eran los gestores, abogados, contables, notarios, hombres con despacho en Pontevedra o Santiago, hombres que nunca tocaban la mercancía pero que diseñaban las estructuras societarias, las compraventas de fincas, los movimientos bancarios. Estos hombres no salían en las redadas, estos hombres no aparecían en los sumarios, estos hombres seguían cenando en los mismos restaurantes los fines de semana. El nombre San Saturnino, evocador de la torre defensiva más simbólica de Cambados, aparece una y otra vez como bisagra entre los niveles. Una empresa cuya estructura se documentó en investigaciones posteriores como pieza logística clave. Embarcaciones, almacenes, vehículos, todo registrado, todo legal en apariencia. Todo al servicio de un flujo continuo de mercancía. La policía durante años persiguió las planeadoras, persiguió los descargadores, persiguió a los chivatos baratos. Logró detenciones de bajo nivel que se anunciaban con grandes ruedas de prensa. Logró incautaciones que se mostraban en televisión, pero nunca logró tocar el tercer nivel, porque tocar el tercer nivel implicaba tocar a familias del pueblo. Y tocar a las familias del pueblo era una guerra que ningún juez quería empezar. Hubo intentos, hubo investigaciones que llegaron lejos, hubo expedientes que rozaron lo intocable, y hubo, también, ascensos administrativos, traslados forzosos, expedientes archivados por defecto de forma. El Estado de Derecho funciona, casi siempre, hasta el punto en que choca con un apellido que pesa demasiado. Entonces se ajusta. En los años de máximo esplendor, mediados de los 80, se calcula que por la ría de Arusa entró suficiente cocaína para abastecer a una cuarta parte del consumo europeo. Las cifras varían según el informe, pero el orden de magnitud es siempre el mismo. Y todo pasaba por un pueblo de 14.000 habitantes donde, oficialmente, la gente vivía del marisqueo y del vino blanco. Yo me acuerdo de aquellos años. Me acuerdo de las jeringuillas en las plazas, de los chavales muertos por sobredosis con 14 años, de las madres llorando en la entrada del cementerio, mientras un señor desayunaba almejas en un paso y firmaba escrituras con la misma pluma de su bisabuelo. Algo se iba a romper desde dentro, desde el mismo apellido, y la traición no iba a venir de la policía, iba a venir de un Rubianes.
Imagínate llevar el mismo apellido que los hombres que están matando a los chavales de tu pueblo. Imagínate decidir, una noche, que vas a quemar el paso donde se cuenta el dinero de la cocaína. Eduardo Rubianes lo hizo. No con un mechero, con palabras. Y le costó la familia. Quédate. Vas a ver cómo un solo hombre, sin armas, sin policía, sin Estado detrás, le declaró la guerra a un sistema construido durante 300 años. La primera grieta seria del sistema no la abrió la Guardia Civil, no la abrió un juez de instrucción, no la abrió un confidente arrepentido, la abrió un hombre del propio pueblo, un hombre con el apellido que más pesaba, Eduardo Rubianes. A finales de los 80, Cambados era ya un pueblo enfermo. La heroína había llegado primero, devastando una generación entera. La cocaína había llegado después, generando una economía paralela que distorsionaba salarios, precios, expectativas. Los niños que jugaban en la Alameda veían pasar coches que sus padres no podrían pagar en 20 años de trabajo legítimo. Veían también, demasiado cerca, los efectos del consumo. Jeringuillas en los soportales, adolescentes inconscientes en los portales, funerales semanales. En ese ambiente, un grupo de vecinos decidió organizarse. Crearon una asociación a la que llamaron Albatros, tomando como acrónimo las iniciales de las plazas más afectadas del casco antiguo: Alameda, Baldosa, Castro. 3 plazas que de día parecían cualquier rincón de Galicia y que de noche se convertían en supermercados de droga al aire libre. Eduardo Rubianes asumió la presidencia. Y desde el primer día dejó claro que su lucha no era retórica. No iba a ser una asociación de padres firmando cartas al alcalde. Iba a ser una asociación de combate. De combate moral, social, urbano, de recuperación física del espacio público arrebatado por los traficantes. La estrategia de Albatros tenía 2 vertientes. La primera, la denuncia pública sin filtros. Eduardo Rubianes hablaba con la prensa, con la radio, con la televisión nacional. Nombraba lugares, señalaba pazos, acusaba a empresas. Su frase más conocida, gritada en una asamblea vecinal, quedó grabada para siempre: habría que quemar el Pazo de Bayón. No estaba pidiendo violencia, estaba pidiendo justicia, en una sociedad donde la justicia llegaba con demasiado retraso o no llegaba. La segunda vertiente fue más sutil y más eficaz. Eduardo entendió que la represión sola no servía. Los drogadictos eran víctimas, no enemigos. Sacarlos de las plazas a base de denuncias solo desplazaba el problema. Había que reintegrarlos, había que ofrecerles otra cosa. Y empezó a organizar torneos, juegos tradicionales, partidas de llave en las mismas plazas que los traficantes usaban como tablero. Eduardo se sentaba con los chavales enganchados, conocía a sus familias, entendía sus historias. Lo que estaba haciendo era, en términos militares, una operación de tierra quemada al revés. Estaba llenando el espacio. Estaba haciendo imposible el trapicheo simplemente ocupando físicamente las plazas con vecinos jugando a la llave hasta las 3 de la madrugada. Era una guerra civil silenciosa. Una guerra dentro del propio apellido, porque Eduardo Rubianes no era ingenuo. Sabía perfectamente que algunos de los hombres a los que estaba enfrentándose compartían con él reuniones familiares, bodas, comuniones, entierros. Sabía que la línea entre el Rubianes que lucha contra la droga y los Rubianes que conviven con el dinero de la droga pasaba por la propia mesa de su casa. En entrevistas posteriores reconoció haber sacrificado relaciones familiares enteras por la causa. Reconoció el precio personal, reconoció el aislamiento. En 2006, Eduardo Rubianes ofreció una entrevista demoledora. Habló de cifras concretas, habló de cantidades semanales, habló del impacto. La policía estimaba un consumo de 2 kilos de cocaína a la semana en Cambados. Él estimaba la misma cifra, pero añadía 2 kilos de heroína, añadía 1,5 kilos de hachís, añadía pastillas de éxtasis que estaban penetrando el ocio nocturno juvenil. Para un pueblo de 14.000 habitantes, esas cifras eran apocalípticas. La grieta se fue ensanchando. La presión social que generó Albatros, combinada con la presión judicial que empezó a llegar desde Madrid, desde la Audiencia Nacional, desde fiscalías antidroga creadas a finales de los 80, creó un cerco. No un cerco perfecto, no un cerco que llegara al tercer nivel,
pero sí un cerco que empezó a quemar al primer nivel. La Operación Nécora, en 1990, cayó como un meteorito sobre el Salnés. Decenas de detenciones, imágenes de capos esposados saliendo de Pazos, Sito Miñanco entre rejas, Laureano Oviña entre rejas, los Charlines entre rejas. Por primera vez en la historia, el sistema entró en crisis pública. Y aquí es donde la estrategia silenciosa demostró su valor. Mientras los clanes mediáticos colapsaban bajo el peso de su propia fama, las familias antiguas se replegaron. Vendieron propiedades sospechosas, movieron capitales hacia estructuras societarias internacionales, cortaron contactos con los detenidos. La traición como estrategia de supervivencia. Cuando un socio se vuelve demasiado peligroso, dejas de devolverle las llamadas. Cuando un socio entra en prisión, dejas de aparecer en los actos públicos donde aparecía su mujer. El sistema sobrevivió a Nécora porque el sistema era más profundo que las personas que la prensa creía que lo dirigían. Miñanco era el rostro, pero el cuerpo seguía intacto. Y mientras tanto, Eduardo Rubianes seguía gritando en las plazas, seguía organizando torneos de llave, seguía señalando Pazos. Su batalla no terminó con la cárcel de los capos visibles, su batalla apenas empezaba contra los capos invisibles, y esa batalla, en gran medida, la perdió. Yo conozco esa derrota. La derrota del hombre justo que descubre, demasiado tarde, que la gente a la que quería salvar no quería ser salvada, que prefería el dinero rápido, que prefería el silencio cómodo, que prefería seguir saludando al narco en la procesión del Corpus. Y mientras Eduardo gritaba en las plazas, el sistema mutaba, aprendía, se vestía de criptomoneda y de contrato público. La caída del rostro visible no era el final, era el comienzo de algo mucho más peligroso. $3 millones en billetes, apilados en una mansión protegida con cámaras de visión nocturna y blindajes militares. Eso encontraron los agentes el día que entraron, hace pocos meses, en una propiedad de Cambados, 35 años después de Nécora. Quédate, vas a entender por qué el narco gallego no murió en 1990, por qué solo se quitó la corbata vieja y se puso traje italiano. Porque hoy es más rico, más sofisticado y más difícil de cazar que nunca. Para entender el presente del narcotráfico gallego, hay que aceptar primero una cosa incómoda. La Operación Nécora no fue el final. Fue, en realidad, una transición traumática, una poda violenta que la propia estructura necesitaba para regenerarse en un modelo más moderno. Los capos visibles cayeron, las familias silenciosas mutaron, el dinero siguió fluyendo. En los años 2000, mientras Sito Miñanco entraba y salía de prisiones, beneficiándose de permisos, terceros grados, libertades condicionales, el verdadero centro neurálgico del narco gallego se trasladó. Físicamente y conceptualmente. Físicamente porque dejó de operar solo desde la ría. Empezó a operar desde Madrid, desde Barcelona, desde Marbella, desde Holanda, conceptualmente porque dejó de ser una operación marítima para convertirse en una operación empresarial multinacional. Las antiguas redes de descarga seguían funcionando. La ría de Arousa seguía recibiendo cargamentos. Pero el negocio creció en complejidad. Empezaron a aparecer laboratorios de procesamiento de cocaína en zonas rurales del interior peninsular. Empezaron a aparecer estructuras de blanqueo en criptomonedas. Empezaron a aparecer redes de testaferros con perfil empresarial limpio. El caso paradigmático del narco gallego contemporáneo se conoce como Operación Halia. Una investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil que culminó hace pocos meses con incautaciones que dejaron a los propios agentes sin habla. Más de 3 millones de euros en efectivo recuperados en una sola propiedad. Una cifra récord en la historia reciente del narcotráfico español. La mansión,
Ubicada en el entorno de Cambados y Vilanova de Arousa, estaba equipada con sistemas de seguridad de nivel militar, cámaras térmicas, cristales blindados, habitaciones del pánico, túneles de escape. No era la casa de un narco de los 80, era la fortaleza de un narco del siglo XXI. La red desarticulada operaba a una escala industrial. Disponía de un laboratorio en una finca rural de la Comunidad de Madrid capaz de procesar hasta 100 kilos de cocaína al mes. La cocaína llegaba en bruto desde Sudamérica, se almacenaba en Galicia, se trasladaba al laboratorio madrileño para su corte y procesamiento y desde allí se distribuía por toda Europa. El detalle más revelador, sin embargo, es de carácter humano. La organización utilizaba para las travesías marítimas y para los traslados terrestres a jóvenes sin antecedentes penales. Hombres y mujeres limpios, perfiles empresariales, estudiantes universitarios. No se trataba ya de marineros del pueblo, se trataba de profesionales contratados específicamente por su invisibilidad estadística. Esta es la mutación clave. El narco gallego del siglo XXI aprendió la lección de Miñanco. Aprendió que el rostro local, el apellido tradicional, el marinero del puerto, eran lastres, eran identificables, eran perseguibles. La nueva organización contrató rostros nuevos, rostros limpios, rostros que la policía nunca había fichado. El blanqueo siguió la misma lógica de modernización. Las fincas y los pazos ya no son los vehículos principales, lo son las estructuras societarias internacionales, las inversiones en criptomonedas, los contratos públicos de eficiencia energética, las adjudicaciones de obras menores en ayuntamientos rurales. En los últimos años, varias sentencias de la Audiencia Nacional han condenado a empresarios y a antiguos cargos públicos por la adjudicación irregular de contratos de eficiencia energética en distintos municipios. El esquema es siempre similar. Una empresa instrumental gana un contrato público inflado, cobra del ayuntamiento, devuelve una parte en efectivo blanqueada a la organización criminal. El dinero del narco se transforma así en dinero legal, certificado por una administración pública. El rastro del dinero, en estas tramas, conduce siempre a las mismas familias del Salnés, apellidos que aparecen como administradores nominales de sociedades fantasma, apellidos que aparecen como propietarios discretos de fincas adjudicadas en subastas, apellidos que firman una y otra vez los mismos contratos cruzados. La justicia, frente a esta sofisticación, se mueve despacio. Los juicios duran años, las apelaciones se acumulan, las dilaciones indebidas se convierten en atenuantes que reducen condenas. Cuando una sentencia firme llega, han pasado tantos años que el dinero se ha movido 3 o 4 veces. La incautación efectiva, cuando se produce, recupera solo una fracción mínima de los activos reales. Hay sumarios que llevan décadas abiertos. Hay piezas separadas que se separan tantas veces que se pierden por el camino. Hay testaferros que mueren antes de declarar. Hay testigos protegidos que cambian su versión 3 veces en una misma sesión. El sistema judicial gallego, frente al narco institucionalizado, lleva décadas perdiendo por agotamiento. La aparición de informes de inteligencia privada, vinculados en su día al comisario Villarejo y al grupo Zenit, demostró además otra cosa. Demostró que los clanes más poderosos no solo compraban policías de pueblo, compraban información reservada en las más altas esferas del Estado, compraban datos de investigaciones en curso, compraban perfiles de jueces, compraban filtraciones de operaciones policiales antes de que se ejecutaran. La Operación Jalia, con sus 3 millones en efectivo, con su laboratorio madrileño, con sus jóvenes sin antecedentes, no es una excepción. Es la fotografía actual del sistema. Es el resultado de 40 años de adaptación, de selección darwiniana criminal, de absorción de las lecciones de cada caída anterior. Sito Miñanco, el rostro del narco gallego clásico, vive sus últimos años bajo control judicial, con cuentas pendientes y propiedades incautadas. La organización que él representaba, en cambio, sigue intacta. Solo cambió de gerente. Y yo te lo digo sin dramatismo, con la calma del que ha visto demasiados sumarios. El narco no muere cuando cae un capo. El narco muere cuando se rompe la red, y la red en Galicia no se ha roto nunca. Solo ha cambiado de cara, de moneda y de código postal. Y lo que queda al final,
cuando los focos se apagan, cuando las cámaras se van, cuando los titulares se olvidan, es lo más oscuro de todo. La normalidad, la rutina, el pueblo que sigue ahí, el paso que sigue ahí, el apellido que sigue ahí. Tú vas a apagar este video, vas a seguir con tu día, vas a ir al trabajo, vas a cenar con tu familia y a esa misma hora, en una ría del noroeste de España, una planeadora va a salir hacia mar abierto, sin luces, sin radio, sin testigos, y nadie va a hacer nada. Quédate, vas a entender por qué esta historia no tiene final, por qué el monstruo nunca se fue. ¿Por qué el silencio, en algunas partes de Galicia, es la forma más perfecta y más letal de poder? La historia del narcotráfico gallego se sigue contando, mayoritariamente como si fuera una historia cerrada. Como si la operación Nécora hubiera sido el clímax y todo lo demás fuera epílogo. Es una falsedad cómoda, es una falsedad útil, es una falsedad que conviene a casi todos los actores implicados. Conviene al Estado, porque le permite presentar una victoria narrativa, una historia con principio, nudo y desenlace. Conviene a la prensa, porque le permite tratar el tema como crónica histórica sin pisar callos contemporáneos. Conviene a las propias familias, porque les permite seguir operando bajo el amparo del olvido público. Solo no le conviene a la verdad. Y la verdad, en Cambados, sigue siendo incómoda, fragmentaria y peligrosa. Las familias silenciosas, aquellas cuyo poder no se construyó en los años 80 sino en los siglos anteriores, siguen ahí. Siguen siendo propietarias de las mismas fincas, siguen ocupando los mismos pazos, siguen recibiendo los mismos honores institucionales en las fiestas patronales. Sus hijos estudian en las mejores universidades, sus nietos heredan despachos profesionales, bodegas, escrituras antiguas. La continuidad biológica del poder se ha mantenido sin fisuras durante 300 años. Y dentro de esa continuidad biológica, el narcotráfico fue, durante 40 años, una rama más de los ingresos familiares, no la única, no la principal en términos contables visibles, pero sí la más rentable, la más generadora de capital líquido, la más capaz de absorber crisis económicas externas. El vino baja de precio. La cocaína no. La figura de Eduardo Rubianes, en este contexto, adquiere una dimensión casi trágica. Un hombre del mismo apellido, del mismo árbol genealógico, dedicó décadas de su vida a denunciar lo que su propia clase social practicaba en silencio. Su lucha fue real, fue valiente, fue costosa en términos personales, pero fue también, en última instancia, derrotada por el peso geológico del sistema que combatía. Albatros logró recuperar algunas plazas, logró sacar a algunos chavales del agujero, logró abrir un espacio de denuncia. No logró desmontar la estructura. Y la estructura, hoy, mira hacia el futuro con calma. El narcotráfico gallego del siglo XXI opera con criptomonedas, con contratos públicos, con perfiles empresariales internacionales. Ha aprendido a esconderse en lo legal, en lo institucional, en lo digital. Ha aprendido a no necesitar ya ni siquiera la complicidad del pueblo, porque ya no le importa el pueblo. Sus operadores estudian másteres en Londres, sus contables trabajan desde Singapur, sus laboratorios están en fincas anónimas a 200 kilómetros de la ría que les dio origen. El pueblo de Cambados, mientras tanto, sigue siendo un lugar bellísimo. Turistas extranjeros pasean entre los pazos. Las bodegas de Albariño exportan vino a medio mundo. La gastronomía local prospera. La fiesta de la vendimia es un éxito anual. Y bajo esa superficie inmaculada, las mismas rutas, los mismos puntos de desembarco, los mismos apellidos siguen ahí, esperando, operando, acumulando. La gran lección del narco gallego, la lección que casi nadie ha contado y que casi nadie quiere contar, es esta. El poder real no se ejerce desde el titular. El poder real se ejerce desde el silencio.
Los Miñanco, los Charlins, los Oubiña fueron los actores. Los aristócratas terratenientes del Salnés fueron, son y serán los productores. Los actores se cambian, los productores no. Esa es la dualidad irreconciliable de Cambados. La aristocracia y el narco no son fenómenos separados, son la misma estructura social vista desde dos ángulos distintos. La misma red de relaciones, la misma capacidad de control territorial, la misma vocación de permanencia. Solo cambian las mercancías: aguardiente, tabaco, hachís, cocaína, criptomoneda. La estructura es la misma. Y mientras esta estructura no se desmonte, mientras el Estado siga persiguiendo solo a los rostros visibles, mientras la prensa siga contando solo las anécdotas mediáticas, mientras los jueces sigan perdiendo por agotamiento frente a la sofisticación legal de las familias, el narcotráfico gallego seguirá existiendo, no como problema policial, como rasgo estructural de una comarca. Esa es la otra historia, la historia que nadie cuenta, la historia que no tiene épica de detenciones cinematográficas, ni capos carismáticos, ni equipos de fútbol patrocinados con dinero negro. La historia de un apellido, de varios apellidos, de un linaje de poder que descubrió hace 4 décadas que la cocaína era simplemente la siguiente página de un libro que llevaba 300 años escribiéndose. El silencio de los Rubianes y el silencio de las otras familias antiguas del Salnés no es una ausencia, es una presencia activa. Es una decisión repetida millones de veces durante generaciones. Es una manera de ejercer el poder que el Estado moderno, con sus instrumentos jurídicos modernos, simplemente no sabe cómo combatir. Porque el Estado moderno asume que el poder hace ruido. Y aquí el poder lleva 3 siglos demostrando que el verdadero poder es lo que nunca se oye. Tú apagas este video. Te vas a dormir esta noche con la sensación de haber descubierto algo. Pero la verdad es más triste que eso. No descubriste nada. Solo se te mostró, durante unos minutos, una pequeña ventana de una habitación que lleva siglos cerrada con llave. Mañana esa ventana volverá a cerrarse. Los titulares hablarán de otra cosa. Los telediarios pasarán a la siguiente crónica. Y en una ría del noroeste de España, en un pueblo de pasos antiguos y vino blanco, las mismas familias seguirán haciendo lo que llevan haciendo desde antes de que existiera la palabra cocaína, cobrando la comisión, guardando el silencio y esperando, con la paciencia de la piedra, a que el mundo vuelva a olvidar que ellos siempre estuvieron ahí.